tardes, días, en función de cuándo estéis viendo esto. Hola a todos. Soy Guillermo Serrano y vengo aquí a dar un taller de adjudicación desde un nivel a lo mejor un poco básico, pero para entender un poco cómo funciona esto de la adjudicación, de cómo se juzga en el debate en BP. Antes que nada, antes de empezar con nada, quiero dar como infinitas gracias a todo el equipo de Murcia, a la organización, con Kiko, al equipo de adjudicación, con Aida, con Juncal, con Josemi, pues con Vero, con Velero, ¿vale? Entonces, a todos vosotros, como infinitas gracias por tanto darme la oportunidad como ser tan locos de confiar en mí para este taller. Entonces, antes de nada, tenéis que tener ahí abajo, como en la descripción del vídeo, tanto el PowerPoint de esta presentación, de este workshop, por si lo queréis ir siguiendo también vosotros, no solo el audio, sino también la propia presentación, o si lo queréis utilizar a lo mejor un poco en el futuro, como el briefing que hicimos en el torneo de BP de la Universidad Autónoma de Madrid, que es una traducción del briefing del europeo de Viena, fue el año pasado, creo que fue del briefing del europeo del año pasado, perdón si me estoy equivocando y me estoy metiendo la pata ahora mismo. Pero bueno, tenéis ahí abajo las dos, una es el PowerPoint, es más o menos lo que voy a ir comentando, y el briefing como lectura bastante recomendada porque es bastante bueno, en plan lo hicieron genial desde el europeo, desde el equipo de adjudicación del europeo, y seguro que os va a servir bastante en todo esto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy en este workshop fácil, sencillito, llamado Cómo juzgar debates? O, otra parte que es importante, al menos parecer que sabes hacerlo. Si después de este vídeo dais la impresión de que sabéis hacerlo, es que os habréis quedado con algunas cosas que son importantes y nos podremos dar por satisfechos todos. ¿De qué vamos a hablar fundamentalmente? 6 partes. 6. ¿Vale? La primera, ¿qué esperar de los jueces? Concretamente, aquí hablaremos de la persona razonable promedio y el conocimiento técnico. En segundo lugar, ¿qué esperar de los debatientes? Y aquí hablaremos tanto de las reglas del debate, que es el rol, como del propio contenido a esperar dentro de los debatientes. Y aquí hablaremos pues desde las premisas, el propio impacto y luego pues las extensiones y las comparativas. En tercer lugar, sí, veremos qué hacer con todo este contenido que se da a lo largo del debate, ¿vale? Que son los choques. Cuarto lugar, cómo llevar a cabo todo este contenido, cómo llegar a una conclusión que sería precisamente la deliberación, ¿vale? Luego, cómo exponer esas conclusiones a las que se ha llegado, que es el feedback. Y por último, unos errores como muy típicos, pero que son muy fáciles de superar y de hacerlo bien, ¿vale? Entonces vamos a empezar directamente en qué podemos esperar de los jueces o qué se debería esperar de los jueces, y vamos a hablar precisamente de eso, del conocimiento técnico, ¿vale? Y de la persona razonable promedio. Estas dos cosas, lo más importante, lo primero que se os tiene que quedar, esto, ¿vale? Es un filtro para los jueces, nunca un filtro para los debatientes. Como cada persona podemos como tener nuestros propios conocimientos, haber estudiado una carrera de Derecho o una carrera de Periodismo, cada uno somos un poco más especialistas en algún punto en concreto, no sería justo para los debatientes, que somos, pues, o que los debatientes son de 20.000 sitios distintos, que se les intentara juzgar bajo el mismo patrón, como si tuviesen que conocer absolutamente todo en profundidad de todo el mundo. Entonces, esto, ¿vale? Es un filtro de los jueces. Decimos que se debe juzgar bajo el estándar de persona razonable promedio, que como que nos tenemos que poner en ese modo mental un poco imaginario, pero intentar dar lo máximo de nosotros de ser lo más objetivo. ¿Qué significa eso de persona razonable promedio? Se entiende que una persona razonable promedio, el estándar que se utiliza en debate, es esa persona que a lo mejor que lee regularmente la prensa, a lo mejor nacional o internacional, que lee los titulares, sabe un poco de qué va todo, pero tampoco lo memoriza, ¿vale? O sea, una persona que más o menos está atenta a las cosas que suceden en el día a día y en general se puede entender que la persona razonable promedio es una persona que tiene un conocimiento más amplio que en profundidad, ¿vale? Que sabe un poquito de todo, pero no necesariamente un conocimiento experto de absolutamente todo. Entonces, ejemplos. Saber que Israel es una democracia, es esperable que la persona razonable promedio, si lee más o menos la prensa, pues va a saber que Israel es una democracia. Ahora bien, saber que Netanyahu en 2009 ganó en escaños, pero no en el voto popular en las elecciones de 2009, pues a lo mejor una persona razonable promedio no lo sabría. A lo mejor solo una persona que estudia o relaciones internacionales o periodismo especializado allí, o que es israelí, o que tiene como mazo tiempo libre y se aburre un montón y se pone a mirar esas cosas, pues solo a lo mejor esas personas lo sabrían. Entonces, cuando aparece un conocimiento técnico, cuando aparece algo de este tipo de situaciones,
el juez no debe entrar a valorarlo si él lo conoce por su experiencia. Es decir, si yo por ser israelí o concretamente por ser una persona que estudia relaciones internacionales sé esto, pero es esperable que el resto de personas no lo sepan, si alguien comete un error sobre ese punto en concreto, no lo tengo que tener en cuenta. Es entendible que no tengan ese tipo de conocimientos. Que alguien en el debate sí lo explica, sí lo expone, sí saca ese ejemplo, no hay ningún problema, no se le debe penalizar por eso. Es una cosa en la que nosotros nos tenemos que intentar no exigir, pero que sale en el debate adecuadamente, si se dice efectivamente y se da el dato para cualquier debate, para lo que sea, que Netanyahu ganó en escaños pero no en voto popular, pues entonces no es penalizable, puede incluso ser bueno. En debate hay que intentar, como el espíritu es un poco que conocer todo y potenciar también un poco el conocimiento, así que no tendría mucho sentido que penalizáramos porque los debatientes conozcan muchas cosas, pero por lo que es seguro que no les podemos penalizar es que por determinadas cosas expertas no las comprendan, porque es razonable y entendible que no lo van a conocer. Entonces, esto es lo primero de todo, ¿vale? Que se os tiene que quedar 100% cómo funciona este criterio y este estándar, ¿vale? Vamos a pasar a lo segundo, que es qué podemos entonces esperar de los debatientes, y vamos a hablar de las reglas y vamos a hablar del contenido. Así que en primer lugar, las reglas es esa cosa llamada rol, que siempre o normalmente suele causar muchas dudas. Es muy sencillo, ¿vale? El rol son ni más ni menos las obligaciones que tiene cada postura dentro del debate, ¿vale? Por ejemplo, el rol de primer gobierno, ¿cuáles son las reglas del juego que tiene que seguir? ¿Qué se espera de ellos? El primer gobierno tiene que establecer una definición en el debate si es necesaria, debe contextualizar si es necesario presentar un caso o presentar unas razones por las que hay que apoyar la medida que se está proponiendo ahí. ¿Por qué hago ese inciso de si es necesario en la contextualización o si es necesario en las definiciones? Porque no sé muy bien por qué, a lo mejor por derivación del académico, se tiende como a definir una barbaridad de cosas, ¿vale? O sea, en la moción, yo qué sé, esta casa, siendo el Estado español, aceptaría la independencia de Cataluña, ¿vale? En general, la persona razonable promedio sabe lo que podría ser el Estado español, sabe lo que es independencia, sabe lo que es Cataluña. No hace falta entrar a definir nada de todo eso. A lo mejor hay otro tipo de debates donde una definición o una contextualización o una aclaración de efectivamente a qué nos referimos sí podría venir bien. Por ejemplo, en la moción de la final de la Rey Juan Carlos de este año, esta casa, siendo Corea del Sur, endurecería sus posturas diplomáticas. A lo mejor Corea del Sur se entiende qué es, pero con endurecería sus posturas diplomáticas, ¿a qué se refiere exactamente? Hacia Estados Unidos, hacia Corea del Norte, hacia qué. Ahí a lo mejor viene bien clarificar o contextualizar o traer algún tipo de definiciones, ¿vale? Pero no debería ser exigible en general y normalmente como hay un montón de definiciones en el debate español que no son para nada necesarias y que una persona razonable promedio debería comprender. ¿Cuál sería el rol de la primera oposición? Esencialmente negar el caso de primer gobierno, traer argumentación de por qué no hay que llevar a cabo esta proposición. En fin, no hay más roles, más cosas como súper locas, ¿vale? ¿Qué tienen que hacer las cámaras bajas? Ofrecer una extensión, ofrecer una ampliación del debate y resumirlo. Y luego, todos los equipos, ¿qué deberían también tener que hacer? Tendrían que entrar a valorar eso que llamamos el engagement, entrar a valorar los argumentos del resto de equipos, ¿vale? No solo hacer un pack umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro y ya está, sino, oye, ¿qué ha dicho el otro equipo? Porque, aunque a lo mejor no sean los mejores argumentos de la historia o cualquier cosa, dedicar un mínimo de tiempo a entrar a valorar lo que dice el otro equipo y entrar precisamente a debatir las posturas entre ellas. Suele crear mucha duda dentro del tema del rol la labor de los látigos de oposición. Todo eso de los látigos de oposición, que esto es cierto, no pueden traer carga argumentativa nueva. ¿Qué se entiende como carga argumentativa nueva? ¿Vale? El látigo de oposición puede traer nuevos ejemplos, puede profundizar en cosas que se han dicho, traer nuevos nexos, puede hacer muchas cosas. ¿Cuál es la regla por la que, o qué entendemos que no se debería realizar todo esto? Es muy sencillo. Si un punto se ha dado en el debate, ¿vale? Si se ha explicado con la suficiente claridad o con unos mínimos como para que sea entendible por el resto de equipos anteriormente, es decir, que puedan refutarlo, aunque sea su núcleo, aunque sea la base, más o menos se puede entender, entonces cualquier cosa que sea profundizar en eso, traer nuevos nexos, traer nuevos ejemplos, es aceptable. Si el ateo de oposición trae un argumento completamente nuevo, entonces eso es descartable. Pero si profundiza en cosas que ya se han dicho, aunque no hayan sido como en profundidad tratadas muchísimo, pero sí han estado ahí, sí que puede entrar y puede profundizar en todo ello, ¿vale?
En caso de que traiga carga argumentativa nueva, de verdad, ¿qué hay que hacer? No hay que penalizar. Es decir, no resta puntos el traerlo. Únicamente actuamos los jueces como si durante ese tiempo en el que estaba hablando de cosas nuevas hubiese estado en silencio. No ha hecho absolutamente nada, dejo mi boli y cuando deje de traer la carga argumentativa nueva sigo escribiendo. Esa es la penalización que se le da. No se toma en cuenta esos nuevos argumentos a la hora de valorar el debate, ¿vale? Pero no como es corto automático o pierde muchos puntos porque ha argumentado. No. Como si hubiese estado en silencio, eso ya es una penalización suficiente, perder 2 minutos de discurso, ¿vale? Entonces, por aclarar, el rol, ¿vale? Dudas abiertas, ¿obliga a los látigos a analizar los puntos de choque del debate? No necesariamente. Un látigo puede analizar o resumir el debate de muchas maneras, no tiene por qué ser a través de puntos de choque. Puede ir como cámara por cámara, qué se ha dicho, cómo se ha respondido y qué ha ocurrido, sin necesariamente que exponga, ha habido 3 puntos de choque y esto es lo que ha sucedido y por eso ganamos estos 3 puntos de choque y ganamos el debate, ¿vale? No se exige, de hecho en ningún lugar del reglamento se habla siquiera de puntos de choque, ¿vale? Así que no es exigible en ningún lugar. Puede ser bueno, puede ser una buena estrategia, puede que a veces funcione mal. Como jueces no entramos a ello. ¿El rol obliga a las cámaras bajas a extender los argumentos de sus cámaras altas? No. Las cámaras bajas no tienen que aportar una extensión de lo que se ha hecho la cámara alta, ¿vale? No tienen que coger un argumento suyo y extenderlo y llevarlo más allá. Cualquier argumentación nueva, cualquier carga nueva que se aporte, es lo que tenemos que valorar de las cámaras bajas. Puede ser una nueva refutación, pueden ser nuevas refutaciones, pueden ser argumentos completamente nuevos, puede ser una nueva caracterización, un nuevo framing, pero no tiene por qué ser necesariamente coger un argumento de arriba y extenderlo, ¿vale? Cualquier argumentación nueva que aporte la cámara baja es lo que nosotros tendremos que valorar. ¿Bien? ¿Qué más? Si látigo de oposición refuta, trae argumentos nuevos, ¿queda cuarto automático? No necesariamente, actuaremos como si no hubiese dicho nada, ¿vale? Entonces, tampoco igualmente obligaría al primer ministro a definir, como ya lo hemos dicho, solo cuando sea necesario y si puede aportar o no al debate. ¿Cómo debemos valorar el rol? Todo esto que hemos comentado. Es muy sencillo. El rol se valora de manera binaria, o sí o no. ¿A qué me refiero con esto? Si Cámara Baja de Gobierno ha traído una argumentación que es tremendamente mala, entonces ha traído argumentación. Si cualquier equipo ha hecho algo, ¿vale? Como si primer gobierno ha traído unas definiciones que no tienen absolutamente nada que ver o que están muy mal planteadas o lo que sea, entonces ha traído definiciones. El rol o se cumple o no se cumple. Cómo de bien se cumpla es lo que vamos a ver en la siguiente parte, que es precisamente el contenido. ¿De acuerdo? Pero el rol va a ser siempre binario y se basa en esas 3 cosas que hemos dicho y que tenéis en la presentación para poder volver a ver. Perdón que estoy como un poco mal, en plan, como con toses y todo eso, así que muy seguramente tos a lo largo de la charla. ¿Vale? Entonces, de hecho voy a beber, que tengo aquí el café de Starbucks, me vais a permitir que beba según hablo por la voz y todo eso. Product placement. Entonces, sí, Starbucks. Pasamos a la siguiente parte, ¿vale? Que es precisamente todo eso de el fondo, el contenido que aportan los equipos. Vamos a hablar en primer lugar de las premisas de la argumentación. Es decir, normalmente los equipos traen muchos argumentos y te dicen por qué algo es cierto, ¿vale? Lo primero que tenemos que fijarnos es si han comprobado todo eso que realmente sea cierto. ¿Por qué? Porque puede que tengan un discurso increíble y súper bueno, pero si su premisa básica de la que nace todo lo demás y en la que se basa todo lo demás no ha sido probada en ningún momento, entonces la argumentación realmente no está probada, ¿vale? En el PowerPoint tenéis un ejemplo, ¿vale? De hecho me vais a permitir leerlo para que lo entendáis, ¿vale? Pongamos que la moción es: esta casa cree que los gigantes tecnológicos como Facebook o Google son positivos para el mundo, ¿vale? Entonces, pongamos que primer gobierno, ¿vale? O el gobierno dice: mira, los gigantes tecnológicos a través de sus plataformas como Facebook han posibilitado mensajes y campañas como Me Too o Time's Up. Estas campañas han promovido la igualdad y el fin del acoso y han tenido una repercusión e impacto en literalmente millones de personas que han compartido su testimonio y han puesto en el foco del debate público el acoso sexual y la desigualdad de género. Si queréis pausar el vídeo para leerlo otra vez, que lo tenéis en el PowerPoint, ningún tipo de problema. Yo continúo como si hubieseis pausado ya y hubieseis vuelto a todo esto. Vale, ¿qué ocurre? Realmente en ningún momento han probado la premisa básica. La pregunta es si los gigantes tecnológicos son positivos para el mundo. Si realmente podemos como
podemos achacar a los consejos de administración, a todo este tipo de personas, este tipo de campañas. Lo que ha dicho ahí el gobierno ha sido por qué Time's Up es bueno, cuál es el impacto que tiene esta campaña en concreto en el mundo, pero no por qué los gigantes son buenos. Nos ha traído una argumentación o un impacto que puede ser interesante, puede ser comprable, pero la premisa básica de por qué podemos achacar a los consejos de administración, a estas empresas en concreto, las campañas que terceras personas realicen a través de su plataforma, por qué las podemos achacar y por qué eso llega a ser bueno para el mundo. En ningún momento está probada esa premisa y por lo tanto, aunque el resto de su argumentación parezca como súper buena o muy plausible o súper guay, su premisa base no está probada y por lo tanto no podemos tenerla en cuenta, ¿vale? Intentad fijaros siempre en si la premisa de la que nace todo está probada, porque va a depender mucho el resultado del debate de cómo se dé o cómo no se dé eso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Vamos a hablar del siguiente punto, que es no solo si algo es cierto, sino vamos a hablar del impacto y de qué hablamos cuando hablamos del impacto. ¿Cómo se argumenta? ¿Vale? Normalmente la inmensa mayoría de los equipos, la inmensa mayoría de las veces se centran en decir por qué algo es cierto, ¿vale? Como tengo 3 argumentos, el primero es un político, económico y el tercero es social y te voy a mostrar por qué como esto afecta a un nivel político y esto es cierto, ¿vale? Y como sus 7 minutos de discurso son porque sus argumentos son ciertos. Y eso está muy bien y es muy válido y es necesario. Pero no se puede quedar ahí la argumentación. No solo hay que demostrar por qué algo es cierto, sino por qué eso es importante y concretamente por qué es lo más importante del debate, ¿vale? Os voy a poner como un ejemplo muy tonto, incluso en la moción de antes, lo de los gigantes tecnológicos. Puede llegar un equipo de gobierno, de oposición, me da igual, y que te traiga un argumento de por qué los elefantes rosas son super cookies y por supuesto mucho más cookies que los elefantes azules, ¿vale? Y te lo saca y te lo demuestra increíblemente y te demuestra que es completamente verdad. Pero ¿cuál es la importancia para el debate? No hay ninguna, ¿vale? Me es irrelevante. ¿Por qué a mí como juez me tiene que preocupar todo esto que me están diciendo? Como jueces tenemos que fijarnos no solo en si algo es verdad, sino en que nos demuestren la importancia de cara al debate de ese punto en concreto. ¿De acuerdo? Os voy a poner otros ejemplos, o mejor dicho, vamos a ver a lo mejor algunas métricas o algunas maneras de intentar identificar como jueces, a lo mejor con menos experiencia, dónde puede estar ese impacto, dónde lo podemos encontrar. Entonces, hay muchas métricas, en el PowerPoint tenéis algunas, vamos a hablar solo de algunas, pero hay muchas más, ¿vale? Pero para que sea más fácil identificar cuando un equipo puede estar argumentando en torno al impacto, para que podamos tener una manera de determinar cuál de los dos gana, cuál de los dos me ha demostrado mejor que su postura es más relevante. Una de las métricas es el utilitarismo, ¿vale? Ejemplo clásico. Es que en mi lado del gobierno o en mi lado del debate nosotros ganamos porque el gobierno salva una vida y nosotros salvamos a 50 vidas. Entonces, como salvamos a más gente, el impacto es mayor, me tiene que importar más y por lo tanto pesa más en mi debate, ¿vale? O se puede llevar por números o incluso hay debates en torno sobre eso directamente. La moción de Wolf podría ser incluso otro tipo de métrica, la moción de la final del último año, que es como nosotros, más o menos para hacer un símil, que un equipo te diga, vosotros salváis a 5 personas, ¿vale? Pero son 5 adultos, yo salvo a una persona, pero es un niño. Entonces los niños son más importantes de cara a la vida que les queda, ¿vale? Entonces tiene que importarnos más. Que de hecho la moción de la final es, creo que era como que esta casa salvaría a un niño antes que a 5 adultos. Entonces puede ser otra métrica, ¿vale? Utilitarismo. Otra de ellas, las minorías, que es como un clásico, lo vais a ver muchísimas veces, el tema de las minorías. Entonces, dentro de eso podemos valorar, es que nosotros salvamos a minorías o las minorías son muy importantes. ¿Por qué me tienen que importar? Muchas veces va a haber un debate de minorías. Vale, ¿cómo valorar qué minoría es más importante? Pues también hay métricas. Podemos valorar que nos demuestren cuál lleva más tiempo fastidiada, a cuál, como llevan más tiempo detrás de ella, lleva más tiempo sufriendo, ¿vale? Entonces, como lleva más tiempo, entre dos minorías, pues gana la mía. O qué problema es más grave dentro de las dos minorías, porque, bueno, a lo mejor este colectivo tiene este problema, pero aunque sea un problema relativamente superficial, mientras que esto es un problema de fondo, el que yo te estoy defendiendo y por lo tanto tengo que ganar, o si hay alguna responsabilidad especial o alguna deuda por parte de la sociedad hacia alguno de los colectivos, ¿vale? Hay muchas métricas dentro de las minorías, pero las minorías es una de las métricas para valorar la importancia que puede tener la argumentación en un debate. Otra más que se podría llegar a dar, la probabilidad, ¿vale? Vale, si llega a oposición y dice la argumentación de gobierno trae muchísimos, o sea, nos demuestra que esto es como súper bueno y tal, pero realmente la probabilidad de que todo lo que suceda
de todo lo que dice el gobierno suceda es muy pequeña, mientras que lo que trae oposición, aunque a lo mejor los daños son menores, es muchísimo más probable que suceda y por lo tanto debe importarnos más. Es otra métrica que pueden aportar en el debate y nosotros tenemos que estar atentos a identificarla para poder valorar esas cosas, ¿vale? Entonces, hay muchas maneras de demostrar por qué algo es importante o por qué algo es lo más importante del debate. Lo importante es que al menos entendáis qué significa eso y cómo identificar ese tipo de cosas y cómo valorarlas como jueces, ¿vale? Entonces, proseguimos, por lo tanto, hacia el siguiente punto, no sin antes beber, que ya noto la voz fastidiada. Entonces, siguiente punto. Ya hemos visto un poco cómo funcionan las reglas, hemos visto un poco cómo tiene que ser la argumentación con sus premisas, con sus impactos, y es algo que aplica más o menos a todos y que tanto cámaras altas como cámaras bajas. ¿Qué ocurre? Vamos a centrarnos ahora específicamente en esa ampliación del debate que son las extensiones en el debate, ¿vale? Y cómo debemos valorarlas para valorar de una cámara alta frente a una cámara baja. ¿Cuál de las dos debería ganar o en base a qué? ¿Vale? Ya lo habíamos comentado un poco antes, las extensiones, ¿vale? No tiene por qué ser argumentación literalmente que extienda de la cámara alta, puede ser cualquier cosa, pueden ser frames nuevos, pueden ser refutaciones, cualquier aporte nuevo lo tendremos que valorar. Ahora bien, lo que valoraremos es la calidad de esa aportación nueva frente a lo que se ha dicho anteriormente. A lo mejor un framing, si es muy bueno, muy bueno, muy bueno, o una refutación, si es muy bueno, muy buena, te haga ganar sobre tu cámara alta. Pero si solo trae el otro equipo una refutación sin más, aunque sea material nuevo, ¿vale? Como que cumple el rol, si su cámara alta ha traído más material y de mejor calidad, seguramente gana, ¿vale? Pero hay que entender que cualquier cosa, cualquier material nuevo debe ser tomado en cuenta como una extensión, ¿vale? De cara a que no digáis, es que no me has traído extensión. Puede que la haya traído, pero que a lo mejor la calidad es mala. O, como veremos ahora, puede que sea derivativa, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto último que acabo de decir? ¿Qué es eso de derivativo? ¿Vale? Vamos a centrarnos en dos puntos de las extensiones, que sería cuando una extensión puede ser derivativa o una extensión se centra en los loops. ¿A qué nos referimos entonces con derivativo? Tenéis como el esquemita un poco en el PowerPoint. Digamos que alta, la cámara alta, prueba que A implica B, ¿vale? Y lo comprueba y demuestra que es completamente verdad, ¿vale? Lo damos por cierto. Alta demuestra que A implica B. Y entonces te llega a la baja y te dice, dado B, entonces B implica C. ¿Qué significa esto? Que la cámara baja se basa en la conclusión de la cámara alta y a partir de ahí construye su argumentación. Por bajarlo un poco a la tierra, ¿vale? Cámara alta demuestra que los donuts llevan azúcar y producen sobrepeso, ¿vale? Y demuestra eso, llega a la cámara baja y dice, bueno, como los donuts producen sobrepeso, vamos a hablar de lo malo que es el sobrepeso en el mundo y por qué esto es horrible. ¿Qué ocurre? Al final, la argumentación de baja depende de que la argumentación de alta sea cierta, es decir, es derivativo. El análisis de la cámara baja depende del de la cámara alta. Al darse eso, la cámara alta va a ganar a la cámara baja. ¿Por qué? Porque sin cámara alta no hay cámara baja. Es así de sencillo. Cámara alta puede funcionar de manera autónoma, cámara baja depende de la cámara alta. Así que entre el choque de ambas dos, lo más probable en general, como nunca digas nunca, ¿vale? Pero en general, en los argumentos derivativos, en las extensiones derivativas, ganará la cámara alta sobre la cámara baja. De cara a cuando analicéis los argumentos que han dado, las extensiones y cómo funciona todo esto, digáis, vale, pero es que esto parte de las conclusiones que ha aprobado la cámara alta, así que no puede ganarle, ¿vale? No es una regla general, pero para que al menos entendáis el concepto de derivativo. Y existe otra cosa que es lo mismo, pero justamente al revés, que son los loops. ¿Qué ocurre? Que alta saca una argumentación y te dice que A implica B. Pero llega a la cámara baja que ve que A no está del todo probado y dice, vale, voy a demostrarla. Y baja demuestra la premisa A, ¿vale? Entonces, en el momento en el que la cámara baja prueba la premisa de la que nace toda la argumentación de alta, ocurre lo contrario. Alta depende de baja. En ese momento, lo más probable es que baja gane la cámara alta porque sin baja directamente no hay cámara alta, ¿vale? Hay un ejemplo, ¿vale? Os he puesto un ejemplo en el PowerPoint, me vais a permitir leerlo. La moción era exactamente la misma que antes. Esta casa cree que los gigantes tecnológicos como Facebook o Google son positivos para el mundo. Y llegaba la cámara alta y decía los gigantes tecnológicos, las campañas de Me Too, todo lo que, exactamente igual lo que habíamos dicho antes. ¿Qué ocurre? Ahora llega
y cámara baja se pone a hablar de por qué estas empresas son responsables de este éxito y te da la argumentación de pues porque ponen a disposición pública herramientas de masificación de datos con cambios de algoritmos que promueven conscientemente la difusión de estas campañas y te trae la argumentación de por qué podemos achacárselo directamente a ellos. Así, el análisis de la cámara alta, aunque sea cierto, todo lo que nos dicen después depende de lo que ha comprobado la cámara baja. Seguramente, en la inmensa mayoría de las ocasiones, la cámara baja, al rellenar y al poner realmente las premisas de lo que nace todo lo demás, será la que gane ante la cámara alta, ¿vale? Eso es loops y derivativos. Si tenéis aún así cualquier duda con esto, que a lo mejor vamos un pelín rápido, pero si tenéis cualquier tipo de duda, creo que prácticamente el 90% del equipo de adjudicación y seguro el 100% del equipo de organización tienen mi correo electrónico, tienen mis datos, así que me los podéis hacer llegar allí, ¿vale? Luego lo repito de todos modos, pues si acaso a alguien no se le queda, pero vamos, si tenéis cualquier tipo de dudas con todo esto, comentádmelo. Pero en eso se fundamentan el ser derivativo o los loops, ¿vale? ¿Quién comprueba fundamentalmente las premisas o entre cámara alta y cámara baja si hay alguna que depende de la otra, ¿vale? Y en función de eso, cómo ponderar frente a dos, ¿vale? Vamos a centrarnos en el último punto del contenido, ¿vale? Que es la comparativa. Esa cosa que es tan desconocida en España. ¿Qué ocurre? El debate no solo trata sobre verdades o impactos, ¿vale? Sobre si mi argumento es verdad o sobre si mi argumento es importante. Estoy viendo como ahora mismo a gente pasar por ahí detrás y saludar y es como mazo gracioso porque, en fin, es que estoy aquí ahora mismo, aunque no la veáis, tenemos aquí detrás de la pantalla todo el rato a Aida, adjudicación de este torneo y creo que estaba saludando a sus compañeros, No, así que me estaban dejando un papel ahí atrás. le estaban dejando un Voy papel. a ir a recogerlo, de hecho. Perdonen por este inciso. Bien, hablamos de la comparativa. ¿Qué es lo que ocurre? Eso, el debate no trata solo sobre... ahí la tenéis. El debate no solo trata sobre si algo es verdad, sobre si algo es importante, sino si esta verdad y este impacto es exclusivo de mi cámara. ¿A qué nos referimos con esto? Los beneficios y los perjuicios tienen que ser exclusivos de esa postura, si no, no responden al debate. Si yo hablo de cosas que, con independencia de que sucedan o no la moción, ¿vale? Si estoy en gobierno y te digo vamos a hacer esto y te doy una argumentación probada y con un montón de impactos, pero se lleve a cabo o no la moción, va a suceder igualmente, no me está respondiendo al debate. A eso es a lo que nos referimos cuando algo es comparativo o no es comparativo. Comparativo es cuando enfrenta dos aspectos únicos. Si gobierno dice algo que se da exclusivamente en su caso y oposición dice algo que solo se da exclusivamente en su caso, son dos argumentos comparativos, son dos cámaras comparativas y no comparativo cuando existe un aspecto independiente de la moción, ¿vale? Entonces, tenéis os he puesto otro ejemplo, ¿vale? En el PowerPoint, de a lo mejor para que veáis que esto no siempre es obvio, ¿vale? Aquí tenéis como que hay veces que os va a sonar bastante claro y otras veces que vais a tener que atinar todo eso. Vamos a intentar ver un ejemplo un poco más complicado, ¿vale? La moción es, esta casa se lamenta del auge de las low cost, que fue la semifinal de la Rey Juan Carlos, ¿vale? Entonces, voy a poner un caso, es relativamente real, por si acaso está expandido, está hecho para que se vea muchísimo más claro, están añadidas cosas de cara al ejemplo del PowerPoint. Entonces, digamos que gobierno dice, y leedlo porque es largo, o sea, como lo de antes, si queréis pausarlo y después continuar, no hay problema. Gobierno dice se lamenta del auge de las low cost. Debemos lamentarnos porque las low cost utilizan la deslocalización en general a países menos desarrollados. Precisamente para tratar de reducir costes, ¿vale? Las low cost tienden a deslocalizar su producción llevándola a países donde los salarios son muchísimo más bajos, muchas veces incluso a costa de la reducción de los derechos laborales de los trabajadores allí. ¿Cuál es el impacto de todo esto? Que precisamente se apuesta por un modelo de explotación de países occidentales, generalmente matrices de las low cost, hacia países menos desarrollados, los cuales se introducen en una espiral de la pobreza. ¿Qué es esto? Que dependen de empresas extranjeras para trabajar, lo que hace que pierdan capacidad negociadora, lo cual es aprovechado por empresas para reducir derechos y aumentar el mercado en ese tercer país, lo que hace que, la gente termine trabajando en ellas y se vuelvan, por lo tanto, más dependientes, volviendo a empezar todo el ciclo. Entendemos que esto es intrínsecamente negativo y, por lo tanto, debemos lamentarnos. Si queréis parar, leerlo y demás, y como entenderlo pues acaso del todo, adelante.
continúo como si ya lo hubieses leído o lo hubieses entendido toda la primera, que puede ser, sería genial. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos en la argumentación. Realmente no es comparativa. ¿En qué se basa? Se basa fundamentalmente en la deslocalización es mala, las low cost deslocalizan y la espiral de pobreza en los países menos desarrollados. ¿Qué es lo que sucede? Ninguna de esas tres cosas realmente responde a la moción en sí, no es comparativo, porque exista o haya habido un auge o no haya habido un auge de las low cost que haya, aunque no haya habido un auge sobre ellas, siguen deslocalizando. Las empresas que no son low cost también deslocalizan. El ciclo de pobreza sigue existiendo con independencia de que nos lamentemos o no nos lamentemos del auge de las low cost. Son argumentos que pueden parecer guays, ¿vale? O sea, y de hecho tiene bastante chicha, pero tenéis que estar atentos a si algo es comparativo o no comparativo, si con independencia de que se dé la moción de que todo esto suceda, lleva razón lo que dice todo esto, o es un beneficio exclusivo de la postura o un perjuicio exclusivo de la postura que está defendiendo, ¿vale? Entonces, a eso nos referimos con que algo es o no es comparativo, ¿vale? Entonces, esto es más o menos lo que íbamos a tratar sobre la materia, ¿vale? Hemos hablado un poco sobre las premisas, que tenemos que estar siempre enfocados a que estén probadas, porque si no, la argumentación no está probada, si la premisa base no lo está. En segundo lugar, sobre el impacto y algunas métricas para medir el impacto y por qué algo es importante o no es importante. En tercer lugar, hemos hablado sobre las extensiones, que se me había pasado, perdón, extensiones, lo que es loop, lo que es derivativo, cómo funciona y cómo valorar las extensiones, y sobre la comparativa. Incluso el ejemplo que os he dado antes, ¿vale? Del elefante rosa sería un argumento no comparativo en las low cost, ¿vale? Si un equipo saca el argumento del elefante rosa es muchísimo más cookie que el elefante azul, no es comparativo porque con independencia de que nos lamentemos o no nos lamentemos, ¿vale? No es un beneficio, un perjuicio exclusivo que los elefantes sean cookies o no, ¿vale? Entonces, con esto pasamos ya al siguiente punto. Y aquí sí que recomiendo, si no lo había recomendado ya, lo recomiendo encarecidamente que miréis el PowerPoint, porque he hecho como una tabla preciosa, ¿vale? Como para que sea más gráfico y lo podáis ver como mucho mejor con qué nos referimos a los choques, ¿vale? Entonces, vamos a poner de ejemplo otra moción. Esta casa, siendo un médico de una ONG en una zona de conflicto, se negaría a tratar miembros de organizaciones terroristas conocidas, ¿vale? Que es una que pusimos en el BP de la Autónoma. En el debate seguramente se hayan dicho muchísimas cosas. Algunas estarán más probadas, otras menos, unas serán más comparativas, otras menos comparativas, ¿vale? Pero digamos que al final, más o menos, de las cosas que ha habido en el debate, ha habido como 3 puntos fundamentales. Tres puntos en torno a los que se ha debatido, en cosas que realmente importaban y donde ha habido choque argumental. Digamos que el primer punto es sobre si el juramento hipocrático es o no absoluto de cara a los médicos. Otro punto es si esto, no atender al miembro de una organización terrorista conocida, tendrá o no repercusiones en la carrera del médico. Y, perdón, y luego sobre gobierno nos dice que si le salvamos puede que cause más muertes en el futuro, nos hablaba del utilitarismo, mientras que oposición nos hablaba de, vale, pero tenemos una obligación moral de salvar la vida. ¿Qué ocurre? Si estáis viendo ahora mismo el cuadrito, es posible que a lo mejor gobierno haya demostrado mejor o haya ganado mejor ese punto del que el juramento hipocrático no es absoluto, a lo mejor nos ha convencido más ese punto. También puede que haya ganado en que no tendrá repercusiones en la carrera, pero en el punto fundamental en el que se ha demostrado, bien se ha demostrado más la importancia, bien, a lo mejor nadie ha demostrado la importancia, pero ha sido de lo que más se ha hablado, más argumentación, más choques ha habido, ¿vale? Ahí ha ganado oposición, en que existe una obligación moral de salvar una vida con independencia de que después pueda matar, no pueda matar, nosotros tenemos que salvar una vida. En el punto que se ha demostrado más importante del debate, ahí oposición ha ganado. Entonces, va a haber veces que un equipo gane, a lo mejor si hay 3 choques, pues que ganen 2 de 3, o que ganen los 3. Pero también puede suceder que un equipo que gane uno de los 3 choques sea el que gane el debate, porque ha ganado el choque más importante de todos, ha ganado el núcleo central del debate. Y las otras 2 cosas, aunque puedan ser importantes, se ha demostrado que tienen menos relevancia que lo anterior. Nosotros, en torno a todo eso que hemos ido comentando, tendremos que valorarlo y decir, vale, en este punto que entendemos que ha sido como súper importante y ha estado súper bien demostrado absolutamente todo, se lo damos a oposición, ¿vale? Siempre comparando y tasando en por qué y explicando por qué os ha convencido que eso es más importante que arruinar o no la carrera del propio médico. ¿Qué ocurre? Que también puede que en el debate se hayan dicho más cosas
pero que no sean comparativas. Por ejemplo, oposición ha podido decir que las ONG son muy buenas. Y digo, vale. Y me lo ha demostrado y como digo, sí, estoy de acuerdo, pero no entra dentro del debate, no es comparativo, lo dejamos fuera del marco. O gobierno puede haber sacado un argumento de que en general la formación de los médicos es muy completa. Y digo, vale, también estoy como muy de acuerdo, no es comparativo. Con independencia de que trate o no un médico a un miembro, las ONGs pueden ser igual de buenas o la formación de los médicos puede ser igual de completa. Habrá argumentos que los dejaremos fuera porque, aunque se hayan tratado en el debate, no son comparativos, no entran a valorar el fondo. Dios quiera que no, pero es posible que haya ocasiones en las que todos los argumentos sean no comparativos y entonces como que todo en teoría esté fuera del marco y ahí tendréis que valorar, bueno, quién es menos cuarto en primer lugar, en segundo lugar, cuál de los argumentos está mejor probado, me han demostrado un poco más de impacto aunque ninguno esté relacionado con la moción. ¿Qué ocurre? Va a ser muy complicado que ningún argumento no esté relacionado con la moción, que todos sean no comparativos. En caso de que haya uno que sí me linke completamente con la moción, que sí que sea comparativo, y aunque sea muy malo, debería primar antes que cosas que no responden, que no son comparativas y que me dan absolutamente igual. ¿Vale? Entonces, eso es más o menos lo que hacemos, ¿vale? Tenemos como toda la materia, sabemos cómo valorar o cómo identificar todo este tipo de cosas y sabemos cómo unirlas, cómo debemos ponderarlas o cómo no. Hemos visto el tema de los choques. Ahora, una vez que tenemos todo esto, ¿vale? Llega como la parte más de juez, la parte como oscura para los debatientes, que son esos 15 minutos de deliberación, en los que la gente se sale fuera y los jueces entramos a pegarnos entre nosotros. No nos pegamos. Cosas que hay que entender, ¿vale? En primer lugar, la deliberación, ¿vale? Y esto es muy importante y por eso digo que no nos pegamos, no va de ganar, ¿vale? Esto no es una cuestión de yo tengo esta visión y la mía es la que se tiene que imponer. Los jueces lo que tenemos que tratar de hacer siempre es de intentar obtener la mejor valoración de todas las cosas. Y para eso tenemos que tener la mente abierta de puede que yo mismo esté equivocado, voy a escuchar al resto de personas a ver si los argumentos que me dan, si son convincentes, oye, pues lleva razón y ya está. Esto no va ni de ganar ni de perder, sino de tratar de dar la mejor conclusión posible para el debate, ser lo más justos y honestos posibles para el debate, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, ¿cómo funciona una deliberación? Hay 3 tipos de jueces, ¿vale? Esto lo podría haber dicho al principio, pero creo que era mejor dejarlo para la parte de la deliberación porque es cuando va a empezar a entrar en juego. Hay 3 tipos de jueces. Tenemos el trainee, tenemos el panelista y tenemos el principal. ¿Cuáles son las diferencias? El trainee tiene voz, pero no tiene voto. El panelista tiene voz y tiene voto, y el principal tiene voz, voto, y ese voto es de calidad. Es decir, que en caso de empate, su voto desempata. ¿Cómo funciona una deliberación? El juez principal, ¿vale? Su función fundamental es coordinar la deliberación, que todo eso fluya bien, que todo eso marche bien. Su función no es imponer su visión, su función no es que por sus santas narices se gane un debate y que sea como él dice. Su función es que los 15 minutos de deliberación se lleven a cabo de una manera ordenada, con los argumentos que se contrasten, que se realice de una buena manera. O sea, lidera un poco, ¿vale? Digamos que sería como el líder o debería ser el líder de esa deliberación. Una vez que se empieza la deliberación, el orden que se debería seguir es que sería en orden inverso de jerarquía o de rango. Es decir, el primero que debería hablar sería el trainee, después el panelista y por último de todos el principal. ¿Por qué se da esto? ¿Vale? Que a lo mejor puede ser como un poco raro. La idea es precisamente que seamos lo más objetivos y justos posible. Y en general el principal suele ser una persona que tiene más experiencia que el panelista y mucha más experiencia que el trainee, que normalmente va a ser como su primeros torneos. Entonces, este orden se establece precisamente para intentar no sesgar las visiones de los demás. Normalmente cuando a lo mejor eres un panelista o cuando eres un trainee, que es tu primer torneo o la primera vez que juzgas, como vas a tener un montón de miedo y dices, buah, seguro que lo estoy haciendo mal porque no tengo ni idea de esto. A ver qué dice el principal, que como tiene muchísima más experiencia, seguro que lo ve mejor que yo. Para evitar que realmente influya la opinión del principal, intentamos que la deliberación sea en orden inverso de jerarquía, para que las opiniones sean lo más honestas posibles y haya el menor número de sesgos posibles, ¿vale? Esto es importante y debería seguirse siempre ese orden. ¿Cuánto tiempo, y esto es una pregunta relativamente habitual, cuánto tiempo habría que dedicar
una vez que termina el debate y empieza la deliberación, a mirar las notas. Y la respuesta es muy sencilla, como máximo 30 segundos. En plan, como tirando a lo súper loco, 1 minuto. ¿Por qué tan poco tiempo? Es muy sencillo. El debate se debe ir valorando según va sucediendo el debate. En cuanto ha hablado el líder de oposición, seguramente ya estén los choques claros, ya esté claro por dónde van a ir los debates y los enfrentamientos se vayan dando en torno a esos choques y vaya a estar relativamente claro. El juez, como jueces, debemos ir mirando y consultando y comparando constantemente dentro del debate cómo se van sucediendo esos choques y tener la imagen mental clara en directo de cómo está el debate en ese instante, quién va ganando, quién va perdiendo, por qué razones y qué debe hacer el resto de equipos para poder ganar en esas cosas en concreto, qué tienen que demostrar o qué falta por demostrar. Entonces, una vez que empieza la deliberación, no más de 30 segundos para, mira, no me ha quedado claro del todo esto, voy a mirarlo rápidamente, vale, sí, es lo que pensaba. Continuamos, empezamos, ¿vale? Como en casos súper extremos, 1 minuto, ¿vale? Pero deberíamos como jueces ir comparando y contrastando constantemente a lo largo del debate. ¿Por qué? Porque el tiempo que tenemos después, los 15 minutos, son muy poquitos, ¿vale? Para todo lo que tenemos que hacer. Entonces, cuanto menos tiempo se pierda en hacer algo que podría haber estado haciendo durante los últimos 50 minutos, pues mejor, ¿vale? Entonces, tenemos 15 minutos. Dedicamos los primeros 30 segundos a tomar notas y a partir de ahí a deliberar, de menos a más. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las opiniones? ¿Por qué piensas esto? Intentando ir siempre al núcleo y siempre de manera razonada, ¿vale? No siendo superfluo, sino intentando ir un poco de una manera lo más próxima posible al núcleo de la argumentación que se pueda. A los 13 minutos, y hablo en regla general, ¿vale? Normalmente vais a tener 15 minutos. Si adjudicación quiere daros más tiempo, os lo diré explícitamente, pero si no vais a tener 15 minutos. Así que a los 13 minutos, si no se ha llegado a un consenso, ¿vale? Lo que se debe realizar, y digo debe realizar, no es una recomendación, es una exigencia, es una votación, ¿vale? Si después de 13 minutos, cuando solo os quedan 2 minutos, no hay una conclusión clara de todas las posturas, entonces en las posturas en las que haya dudas, se debe de votar. ¿Qué equipo está en esa postura? De uno en uno. Es decir, si solo tenemos dudas sobre quién queda primero y quién queda segundo, vale, pues entre esos equipos, pues quien vota segundo, que quede primer gobierno y quien queda que primera posición quede primero. Si hay empate, ahí es donde entra el voto de calidad del juego. ¿Que hay más equipos en duda, que nadie coincide con absolutamente nadie y hay que votar los 4 equipos? Bueno, pues o de más a menos o de menos a más. ¿Quién debe quedar cuarto? Este equipo. Sale, se vota, bien, pasamos al siguiente. Ya solo quedan 3. El tercero, tal, ¿vale? Pero a los 13 minutos debe empezar la votación y a los 14 debería haber concluido, porque entonces solo vais a tener 1 minuto para rellenar los puntos de orador que son necesarios. Los puntos de orador, supongo que la escala variará en función del torneo. En unos utilizaréis la escala de Cemude, en otros utilizaréis la escala de Varsovia. ¿Me está diciendo Aida que en este se va a utilizar? La escala de Varsovia. Ah, qué bien. Vale, en este torneo, en Murcia, se utilizará la escala de Varsovia, pero por si lo veis en el futuro, no de cara exclusivamente al torneo, variará, ¿vale? El equipo de adjudicación en el briefing seguramente os lo explicará y os explicará cómo utilizarlo y demás, ¿vale? Pero los suyos serían 13 minutos para deliberar y 2 minutos para dar los puntos de orador, ¿vale? Y con eso los 15 minutos tasados. No valen los 2 minutos más y lo tenemos. 5 minutos, no, ¿vale? O sea, crono, o sea, según sale el equipo, se pone el crono y si a los 13 minutos no hay una conclusión, se vota. Fin. Es más importante que esté a tiempo antes que haya un consenso. Porque básicamente una sala que se pase de tiempo significa que todo el resto del torneo se pasa de tiempo, porque hay que esperar a que ese ballot esté relleno para poder empezar a hacer el resto de cosas. Así que, a menos que la adjudicación os lo diga explícitamente, siempre va a ser prioritario eso y a los 13 minutos a votar, ¿vale? Y con esto pasamos como al último punto, penúltimo, luego hay unas dudas rápidas, pero último punto, que es, una vez que tenemos ya los resultados, ya hemos visto qué hay que hacer en el debate, en qué tenemos que fijarnos, cómo llevar a cabo esa deliberación, ahora es esas conclusiones que nosotros tenemos, cómo las exponemos a la gente, y es el feedback. Y va a ser un poquito más largo de lo que podría parecer de normal, porque dices, joder, ¿para qué dedicas tiempo al feedback, no? Si es súper obvio. No es súper obvio, desgraciadamente. O sea, creo que debería ser súper obvio. En la realidad
no siempre se hace bien, entonces creo que es importante dedicar un poquito de tiempo a esta parte en concreto, ¿vale? ¿Quién da el feedback? El feedback lo va a dar en la inmensa mayoría de las ocasiones el juez principal, ¿vale? En la única ocasión en la que el juez principal no va a ser quien se encargue del feedback va a ser la siguiente, y tiene que coincidir dos cosas. La primera es que si ha habido una votación, ¿vale?, para determinar las posiciones, la visión que tenía o las que ha votado el juez principal no han sido las que han resultado como ganadoras o las definitivas, ¿vale? Si se da eso y además viendo que se ha dado una posición que él no comparte, se debe dar que no se vea capaz de explicar por qué se han dado esas posiciones. Dice, mira, no entiendo cómo habéis podido votar esto, no le veo ninguna lógica, no le veo ningún sentido, no me veo capaz perdón, no me veo capaz de razonar a la gente esta línea de pensamiento. O sea, es que no la entiendo. No es que no la comparta, sino que no la entiendo. Si se cumplen estas dos cosas, entonces el juez principal no será quien dé el feedback, sino el panelista o... Sí, el panelista, claro, tenéis, ¿no? El panelista o los panelistas que hayan compartido esa visión, la final, la que ha salido ganadora, y que sí que se vean capaces de explicarlo, ¿vale? Entonces, a menos que se cumplan esas dos condiciones, siempre será el principal el que dé el feedback, ¿vale? ¿Cómo se hace el feedback? ¿Vale? El feedback consta de tres partes. La primera, sencilla, obvia, ¿vale?, es anunciar la posición de los equipos, quién queda primero, segundo, tercero, cuarto, y explicar cómo vas a dar el feedback. Pues vamos a ir en orden cronológico, empezando por el primer gobierno, qué ha sucedido en el debate, y a partir de ahí lo explicamos, o vamos a ir como de quién ha quedado primero, sobre quién ha quedado segundo, y vamos a ir valorando todos los choques, ¿vale? Después, en segundo lugar, explicas esas posiciones y entras en lo que más conocemos como feedback puro, ¿vale?, que es por qué se da todo esto. Y en tercer lugar, debería hacerse, porque el feedback debería estar claro y debería hacerse con tiempo suficiente, en tercer lugar, dar consejos generales sobre cómo pueden mejorar los equipos, más allá de qué ha sucedido en el debate y por qué estas posiciones, qué os recomiendo de cara a los próximos debates para que las cosas os vayan mejor. Una vez concluido esto, para lo que en general también vais a tener 15 minutos, como pedís a la gente o decirles que ya se ha terminado y que en general suele estar bien, como invitar a los equipos a que te pregunten a ti o a los panelistas al terminar el feedback y al estar fuera, si tienen alguna duda, pues que se acerquen y te pregunten, ¿vale? Entonces, un ejemplo de feedback, de esa parte del feedback puro, de explicar las posiciones. En general, como que he puesto un ejemplo aquí en el PowerPoint, ¿vale? Lo vais a poder ver. Un ejemplo clásico de feedback, ¿vale?, como que hemos podido escuchar todo el mundo muchas ocasiones, ¿vale? Alta oposición, dice el juez, gana primer gobierno porque entendemos que su análisis sobre los equipos de adjudicación es mejor. Sus refutaciones son muy buenas y tiran completamente lo que dice el gobierno. Además, refuta anticipadamente lo que dirán las cámaras bajas y además como bastante bien. O sea, de hecho, enhorabuena al vicelíder de gobierno porque nos ha parecido como espectacular. Lo hemos visto súper claro y súper obvio todos los jueces, así que el primer puesto es para ellos. Vale, más o menos hemos escuchado algún feedback así alguna vez, no nos suena raro, ¿vale?, como una explicación así. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es lo que yo llamo, de una manera correcta, un feedback irrelevante, ¿vale? Como podría decir como feedback de no sé qué con una palabra malsonante, ¿vale? Pero digamos que es un feedback irrelevante. Volved al PowerPoint, o sea, leed exactamente lo que pone. Alta oposición gana primer gobierno porque entendemos que su análisis sobre los equipos de adjudicación es mejor. ¿Qué análisis? ¿Por qué es mejor? Sus refutaciones son muy buenas y tiran completamente lo que dice el gobierno. A, ¿qué dice el gobierno? B, ¿qué refutaciones? C, ¿por qué son buenas? D, ¿cómo lo tiran? No dice absolutamente nada ese feedback. Son palabras al aire que no explican en ningún momento los resultados. Dicen que lo han visto súper claro y súper obvio, pero me da igual que lo hayáis visto súper claro y súper obvio. Y eso es el móvil de Aida, que no lo ha puesto en modo avión ni en silencio. Entonces este feedback no sirve. Nada. Este feedback no sirve porque no explica nada. Y esto no tiene ningún tipo de utilidad. Pasad a la siguiente diapositiva. Este es un ejemplo que he sacado como literalmente copia-pega de la traducción que he comentado que hicimos en la Autónoma del briefing del europeo. Modo silencio, porfa. Vamos a verlo con un poquito de detenimiento, ¿vale?
Dice el juez. Vamos a empezar a ver el debate desde arriba del todo para explicar las posiciones. Identificamos 4 choques, ¿vale? Entre primer gobierno y primera oposición. Concretamente, 1, si es legítimo despedir al equipo de adjudicación. 2, si abrir la posibilidad de despidos llevará a mejores mociones. 3, si esto llevará a que se juzgue mejor. Y 4, si esto llevará a que los equipos de adjudicación cobren. En cuanto al primer choque, si es legítimo despedir, primer gobierno defiende estos 2 puntos. A, que la principal obligación de los organizadores de un torneo es que este sea bueno. Y B, está implícitamente permitido despedir a los adjudicadores en determinadas situaciones. Valorando el primero de los puntos, creemos que el análisis en torno a que los participantes dedican mucho tiempo y dinero en acudir a torneos y que todo esto puede ser arruinado por un mal equipo de adjudicación es bastante persuasivo. Aún así, la respuesta de primera posición es bastante inteligente. Aceptan el análisis de primer gobierno, pero establecen que los adjudicadores también dedican tiempo y dinero. Y el coste de ha sido muy buen ejemplo de todo esto, lo de que el coste de oportunidad del tiempo empleado también afecta. ¿Vale? Veis por dónde va, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en el debate? ¿Cuáles han sido los choques? ¿Qué nos ha hecho determinar todo esto? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la pregunta? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo se enfrentan todas ellas? ¿Y por qué valoramos una sobre otra? Esto con todos y cada uno de los equipos. En todas y cada una de las posiciones. ¿Vale? Tenéis que ser capaces no solo de tener claro, sino en el propio feedback deberíais explicar todos los choques entre todos los equipos. Es decir, por qué primer gobierno no solo queda por encima de primera oposición, sino por qué primer gobierno gana primera oposición, gana segundo gobierno y gana a baja oposición, por qué primera oposición gana su baja de oposición pero pierde frente a bajo gobierno y pierde frente a primer gobierno, y explicar todos los choques entre todas las cámaras. Que materialmente no tenéis tiempo. Excepcionalmente dices, vale, ¿por qué primero sobre segundo, segundo sobre tercero, tercero sobre cuarto? Vale, pero no debería ser así, y aún así, si os veis obligados a eso, excepcionalmente, porque no hay tiempo, siempre teniendo claro por qué, ante todos los choques, en todo el debate, gana un equipo frente al otro. Por si luego viene cualquiera a preguntaros y os dice, oye, ¿por qué se ha dado esto? Eso es algo que desde la propia deliberación, desde el propio análisis del debate, desde cualquier momento tiene que quedar clara y debería ser expuesta dentro del feedback, de manera razonada, siempre, y determinando qué os ha hecho llegar a esa conclusión, en base a qué, cuáles han sido las dudas, por qué ha sido más convincente, qué se ha dicho y qué no se ha dicho, ¿vale? Así debería ser un feedback. Lo otro, alta oposición gana primer gobierno porque entendemos que su análisis sobre los equipos de adjudicación es mejor, sus refutaciones son muy buenas, tiran completamente lo que dice gobierno. Eso no es un feedback, son palabras al aire, ¿vale? Entonces, ya para terminar, eso sí, me vais a permitir como dar el penúltimo trago al café de Starbucks, ¿vale? Esto es publicidad por la que no nos pagan, ¿eh? No te pagan a ti, a mí seguro que sí. Última diapositiva, última parte del taller, ¿vale? Vamos a valorar errores míticos que son como súper tontos, ¿vale? Pero que se dan un montón de veces. Entonces, para que no os ocurra, para que si os ocurre los identifiquéis y los podáis evitar, ¿vale? Vamos a ver una serie de cosas que a lo mejor es mejor tratarlas. El primero de ellos es arrastrar, ¿vale? El concepto de arrastre es una cosa súper interesante y súper emocionante, en la cual la concepción se basa en que no hay 4 equipos, sino que hay 2. Está el equipo de gobierno y el equipo de oposición. Así que puede que primer gobierno haya hecho un desastre absoluto, pero como bajo gobierno me ha traído una argumentación increíble, me ha convencido de por qué hay que llevar a cabo esta medida, entonces los que defendían que había que llevarla a cabo son los que ganan, porque tu cámara baja te ha arrastrado y te ha hecho para quedar segundo. El error del arrastre es valorar que existen 2 posturas, cuando lo que estamos valorando son 4 equipos. Y si un equipo lo ha hecho muy mal y otro equipo lo ha hecho muy bien, el crédito de haberlo hecho muy bien es para el equipo que se ha salido, y el equipo que lo ha hecho mal y ya está. Y quedará tercero, quedará cuarto, si el resto lo han hecho también fatal, a lo mejor queda segundo, pero lo bueno o lo malo es exclusivo de cada equipo, ¿vale? Es comparativo en esta ocasión, ¿vale? Son cosas exclusivas de cada uno de los equipos, ¿vale? No os dejéis llevar por el arrastre o porque os ha convencido que no hay que llevar a cabo esta medida, ¿vale? Son 4 equipos, valoradlos siempre como tales, ¿vale? No tengáis nunca miedo de dar como una adjudicación cruzada, rollo gana primero primer gobierno, segundo baja oposición, como, oh Dios mío, es cruzado, que es súper raro en España que se dé, cuando no debería serlo. O sea, debería ser tan igual de común que cualquier otro tipo de resultado, que pase gobierno, que pasen cámaras bajas, que pase oposición o que pasen cruzados, porque son 4 equipos siempre, ¿vale?
Segundo punto, el plan de acción y el contraplan. Estos son cosas como que también suele haber problemas. El plan de acción es como el modelo, la explicación de cómo vamos a llevar a cabo una moción, ¿vale? Normalmente se suelen dar en mociones políticas, pues esta casa crearía un parque de atracciones para debatientes, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos todo esto? ¿Vale? Y primer gobierno te expone cómo llevaría a cabo toda esta moción. Varias cosas a tener en cuenta. En ningún momento esto es obligatorio de hacer. Os podéis leer literalmente el reglamento entero, jamás vais a encontrar ni una sola referencia al plan de acción, o si lo queréis llamar modelo al modelo, si lo queréis llamar mecanismo, no existe, no hay ninguna obligación de llevarlo, ¿vale? Es algo que seguramente ayude un montón a los debatientes a hacer que su argumentación sea más persuasiva, ¿vale? Y que le vaya a ayudar a enfocar mucho más el debate, pero como jueces no se lo podemos exigir en ningún momento, en plan, oh Dios mío, quedas cuarto porque no me has traído plan de acción. Habrá que valorar el contenido, si es bueno o si es malo de lo que han traído, no si tiene plan de acción o no, ¿vale? Lo cual nos lleva al concepto del contraplan, que es un plan de acción o un modelo, pero que te trae de la oposición. En plan, creemos que esto no hay que hacerlo así, te vamos a traer este contraplan, creemos que es la medida para hacer las cosas y solucionarlas y que no sea necesaria esta moción. Y como creemos que no hay que hacer un parque de atracciones, creemos que lo que hay que hacer es una cámara de torturas, ¿vale? Porque oposición odia a los debatientes, digamos, ¿vale? El contraplan debe ser excluyente con la postura que trae el otro equipo, porque si no, pues la mítica de no, lo que hay que hacer es apostar por la educación. Aunque no necesariamente esto no es excluyente, un equipo que se puede argumentar bien porque la educación es excluyente, pero normalmente los equipos no lo hacen y normalmente el gobierno, digamos, va a decir, me gusta esa idea, la añadimos a nuestro plan y el contraplan no habrá servido para nada. ¿Qué ocurre? Nuevamente, no es necesario, no se puede exigir e incluso puede ser incluso recomendable sacarlo en algunas mociones valorativas, ¿vale? Por si acaso no comprendéis la diferencia, políticas son como esta casa haría X y valorativas esta casa se lamenta, se alegra, ¿vale? Este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, no es exigible, incluso en algunos casos puede ser recomendable o te puede ayudar, así que si en una moción valorativa veis que un equipo saca un plan de acción, saca un modelo, no os llevéis las manos a la cabeza, no pasa absolutamente nada. Si le ayuda a que su argumentación sea de más calidad, sea más persuasiva, bienvenido sea. Y un último apunte sobre el contraplan. El contraplan, si se quiere sacar, debe salir en el líder de oposición, no más tarde. ¿Por qué? Son 4 equipos y todos deben tener las mismas oportunidades. Si no se saca un contraplan en el líder de oposición y lo saca, digamos, el vicelíder de oposición, primer gobierno ya no va a hablar más en el debate, ya no tiene ningún tipo de posibilidad de responder a nada de lo que se ha dicho. Es injusto de cara hacia ellos, ¿vale? Porque si hubiese salido antes, podría haber entrado al debate, podría haber entrado a valorar todo eso, pero oposición ha optado por no hacerlo y dejarles fuera de una manera injusta, ¿vale? Si un equipo saca un contraplan después del líder de oposición, la persuasión y cuánto se va a tener en cuenta va a bajar bastante, porque es injusto para los equipos, ¿vale? Lo mismo que si sale un plan nuevo, un plan de acción en Cámara Baja de Gobierno o un contraplan nuevo en Cámara Baja de Oposición. Es injusto para las cámaras altas. Si hubiese salido antes, aunque fuese en un punto de información, pero si hubiese salido antes se podría haber entrado a valorar. Al no haberles permitido, por lo que sea, porque hablan después, pero por lo que sea, no pueden ya responder a todo eso, es injusto hacia ellos, ¿vale? Así que tampoco valoréis mal porque un equipo lleve un plan de acción en primer gobierno súper malo o no tenga ningún plan de acción y gobierno de repente diga, es que o le digamos a segundo gobierno, ¿cómo no sacaste un plan nuevo? Porque era muy necesario. No lo valoréis así porque ya hemos visto, son 4 equipos independientes. Que primer gobierno lo haya hecho fatal y en un debate donde hubiese sido muy necesario para enfocar todo no haya traído un plan, no es culpa de bajo gobierno y no le podemos exigir tampoco que ellos traigan un plan. Si no se lo exigimos a la cámara alta, a cámara baja muchísimo menos, ¿vale? Eso sobre planes y contraplanes. Luego está una cosa que sucede, en el PowerPoint la leeréis como el argumento que sobrevivió y el caso que desapareció, que estuvo a punto de ser titulado Harry Potter y el caso que desapareció. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un error como muy grande o muy normal en la adjudicación que es como vosotros queréis primero el primer gobierno porque es que vuestros argumentos han llegado vivos hasta el final. Digo, ¿y? O
sea, ¿qué más me da que un argumento haya llegado vivo? O sea, Dios mío, estamos hablando sobre si hay que hacer un impeachment a Trump y, joder, el argumento del elefante rosa es más cookie que el elefante azul ha llegado vivo hasta el final del debate, entonces tiene que ganar, por supuesto. No, o sea, me da absolutamente igual que per se un argumento haya llegado al final del debate vivo o no. Habrá que valorar la calidad de ese argumento y cómo responde al resto de cosas, y cómo responde a los choques que se han dado y comparando la calidad argumentativa de las cosas que han traído. Lo mismo sucede sobre el caso que desapareció de Agatha Christie. Si el primer gobierno trae un caso entero y ninguno de los equipos responde a él, no podemos penalizar al primer gobierno porque su caso se haya diluido y haya desaparecido. O sea, si no, sería la manera más fácil de ganar al primer gobierno es no le refuto, no le respondo, nadie vuelve a mencionarles y como ha desaparecido, pues ya está fuera. No vale, obviamente no vale. Otra cosa es que el caso sea tremendamente malo, sea todo sobre elefantes azules y nadie dedique tiempo a responderle. Pero no es comparativo, es muy malo y tal, dice, vale. Igual que hay que entender que no existe una obligación de refutar todos los argumentos, porque habrá argumentos que no son relevantes, no tienen ningún tipo de impacto en el debate, no pasa absolutamente nada porque nadie los refute o no entre a valorarlos. Así que me da igual en sí que un caso, que un argumento haya llegado vivo hasta el final o que el caso haya desaparecido. Habrá que valorar siempre la calidad de esos argumentos, no hasta dónde llegan o no llegan en el debate, o si baja oposición termina de refutarlos y ahí es cuando muere. Entonces, como no has llegado vivo hasta el final, primera oposición no puede ganar, o sea, primer gobierno no puede ganar. No, hay que valorar la calidad argumentativa. Luego tenemos el juez que habla de los maravillosos cuartos automáticos. Como no has definido, entonces cuarto automático. Como no has cumplido rol, cuarto automático. Como no has cumplido no sé qué, cuarto automático. No existen cuartos automáticos en BP, ¿vale? Fácil, sencillo. Desgraciadamente, los jueces tenemos un problema a la hora de valorar los debates, y es que puede llegar un equipo que lo haga tremendamente mal y digamos, esto tiene que ser cuarto automático. Pero la desgraciada realidad para los jueces es que siempre puede haber otro equipo que lo haga peor. Entonces, no hay nada que sea cuarto automático porque luego puede haber otra cosa que sea aún más cuarta automática, ¿vale? Entonces, sacaos ese concepto de vuestra cabeza, valorad siempre en torno a la calidad de lo que se diga. ¡Qué sorpresa! Y por último, el último como error mítico, que es súper tonto. El juez que quiere debatir por ti. ¿Qué entendemos por esto? Pongamos como moción. Esta casa cree que Estados Unidos debería volver a apoyar a saco como el Acuerdo Medioambiental de París. Y llega y el juez, alta de gobierno, te trae un caso, ¿vale? Y bajo gobierno te trae un argumento medioambiental. Y llega el juez y dice, por fin ha salido el argumento medioambiental, vosotros habéis ganado porque por fin lo habéis sacado, es que no podía haber salido tan tarde, ¿cómo no lo ha sacado primer gobierno? O no lo saca nadie y les pone tercero y cuartos porque ¿cómo no habéis sacado un argumento medioambiental? Si obviamente es lo que teníais que haber sacado, es lo que yo hubiese sacado, ¿cómo no lo habéis llevado por ahí? No. Nunca exijáis a los debatientes lo que a vosotros os hubiese apetecido o no apetecido ver en el debate, lo que para vosotros serían buenos argumentos o malos argumentos. Si queréis debatir, levantaos del sitio, a la hora de rellenar la hoja de inscripción poned que sois debatientes en vez de jueces y ya está, id a debatir. Pero si vais como jueces, entonces atended a lo que sucede en el debate, no lo que a ti te hubiese molado que hubiese sucedido. Si te han traído un argumento distinto a lo que tú te esperabas, valora cómo de bien responde al debate, cómo de bueno es ese argumento, no si es el que tú tenías en tu cabeza o no tenías en tu cabeza, ¿vale? A partir de ahí, de todo esto es de lo que hemos hablado en el taller. Hemos hablado de qué esperar de los jueces, de la persona razonable promedio, del conocimiento técnico, qué se puede y no se puede exigir a los debatientes. Hemos hablado de qué podemos esperar de ellos, de las reglas, del rol, del contenido, las premisas que siempre tienen que estar probadas, porque si no, el resto del caso me da igual, porque la premisa base no está probada. Hemos hablado del impacto, hemos hablado de las extensiones, de las comparativas, de los choques, de la deliberación, del feedback y unos últimos errores un poco tontos. Entonces, más o menos esto ha sido todo. Al final estaba previsto una hora, ha sido 1 hora y 5 minutos. ¿Aceptable? Bien, aceptable, me dan el ok. Si tenéis como cualquier tipo de duda, la que se os ocurra, lo que sea, insisto, tienen mi contacto, Aida, Juncal,
cualquier persona que esté en adjudicación, que esté en organización, Kiko también lo tiene, ¿vale? Tiene mi contacto. Escribirme sin problemas, por Facebook, por el correo electrónico, lo que os venga en gana, ¿vale? Espero que os haya servido. Si no os ha servido, lo siento por haceros perder el tiempo, no volváis a ver más vídeos míos, vosotros os los perdéis. Y abajo, recordad que tenéis no solo el PowerPoint de eso que hemos estado viendo, sino el... Ay, me sale el feedback, ¿no? El briefing, perdón, de adjudicación, del equipo de adjudicación que se dio para el europeo, que son como, creo que 13 páginas, 14 páginas, pero que está muy bien, tiene muy buenos ejemplos, algunos son como sacados, copia-pega que hemos visto aquí, y os recomiendo enormemente leeroslo porque va a ampliar y va a profundizar en todo esto. Entonces, nada más, pasadlo como súper guay e increíblemente genial en Murcia, ¿vale? Yo no podré estar, pero seguro que va a ser un torneo increíble, maravilloso, y aunque bueno, no me fío mucho de la adjudicación, ahora que no nos oyen, va a ser como increíble. Así que pasadlo genial y muchísimas gracias a todos por haber estado atendiendo. Y nada, pues adiós.